se entiende como un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, eh, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra o de una generación a las siguientes. Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural o deja de serlo eh, mediante un proceso y o cuando alguien, individuo o colectividad, afirma su nueva condición. El hecho de que el patrimonio cultural se conforme a partir de un proceso social y cultural de atribución de valores, funciones y significados implica que no constituye algo dado de una vez y para siempre. Hay un tema temporal aquí que sería interesante poner en cuestión. El valor de dichos bienes y manifestaciones culturales no está en un pasado rescatado de modo fiel, sino en la relación que en el presente establecen las personas y las sociedades con dichas huellas y testimonios. De lo anteriormente expuesto, se desprenden dos consideraciones básicas que podríamos comenzar a discutir. Por una parte, la condición dinámica de patrimonio a través del tiempo. De hecho, hemos visto a lo largo del estallido social como una serie de estatuas y objetos que se consideraban que tenían un reconocimiento supuesto, digamos, en la memoria colectiva, han comenzado a ser puestos en entredicho. Y por otra parte, la integración de bienes no solo tangibles, básicamente obras de carácter monumental, que es como así se entendía el patrimonio desde o digamos, en las décadas pasadas, sino también expresiones culturales intangibles y naturales como lo indica, digamos, la definición de Divam. En otro orden de cosas, durante los últimos años hemos asistido a una revalorización de los estudios y el ejercicio profesional en torno a lo que se consideran como bienes patrimoniales. Ya hay una especie de eclosión, digamos, donde se ha observado, digamos, una cantidad, digamos, de arquitectos y arquitectas que se han dedicado, digamos, a este tema en buena hora, podríamos decir. Y cabe mencionar que esta eclosión podría estar ligada a la ampliación de la noción de patrimonio. Esa es la tesis, digamos, de principio, ¿ya? Lo que ella ha llevado a ampliar el criterio con el cual valoramos lo que se ha realizado a través del tiempo. Baste señalar que en arquitectura hasta hace algunas décadas el valor patrimonial se encontraba ligado eminentemente al paso del tiempo, o sea, una obra patrimonial era una obra que era antigua, vieja y que era por mutuo propio, digamos, por una condición de tiempo, debía ser rescatada, digamos, como patrimonio. Habría que comentar que mientras más viejo, más valioso, o mientras más vieja, más valioso, digamos, para utilizar un lenguaje inclusivo. Sin embargo, en un país como el nuestro, con pocos vestigios materiales de siglos anteriores, producto de nuestras condiciones geológicas, sísmicas, etcétera, y asumiendo también que un alto porcentaje de lo construido en nuestras ciudades tiene menos de 100 años de antigüedad. Hay algunos estudios que indican que el 90% de lo que nosotros apreciamos en nuestras ciudades tiene menos de 100 años de antigüedad. La ampliación en la noción de lo que consideramos patrimonio resulta a todas luces necesaria. Esta revalorización de lo que consideramos como patrimonio también podría asociarse a la concepción de
la arquitectura como una disciplina que no siempre debe partir de cero, ya que es una condición también que nos habían legado, digamos, los arquitectos y las arquitectas de la modernidad, esta como condición de tabula rasa, de que la arquitectura debería partir, digamos, de cero y que tenía que construirse, digamos, ex novo, ¿ya? Sino más bien la consideración de la arquitectura como una acción que viene eh, a completar, digamos, algo que ya se encuentra en obras y que necesariamente debe establecer una relación con lo que ya se encuentra escrito, dibujado o también construido. La conciencia del medio ambiente en un escenario de crisis climática en desarrollo, que es, digamos, entre muchas crisis la que tenemos hoy día también, eh, podría venir a establecer una renovada mirada sobre el cuidado de lo que ya tenemos para reparar, rehabilitar, completar o sencillamente restaurar lo que se encuentra edificado. En relación a lo anteriormente expuesto, quisiera mencionar digamos un texto que a mí me parece muy interesante y que se llama Echar a perder, eh, que es una investigación sobre los procesos de degradación material que hace Kevin Lynch, donde pone de manifiesto que las nociones de cambio, decadencia, transformación y reutilización inherentes a los procesos de degradación de la materia deberían ser más aspectos necesarios para la construcción de lugares respetuosos con el medio ambiente. Yo creo que eso es un tema interesante también a rescatar en esta temática sobre patrimonio cultural. Entonces, sobre este marco general, quisiera invitar a nuestras panelistas del día de hoy, Karina, Carolina, Marion, a discutir en sus presentaciones también y en sus reflexiones para tener, digamos, una ambiente, digamos, de reflexión interesante con respecto a el valor del patrimonio cultural en la actualidad y en este contexto, digamos, en este contexto de emergencia de todo tipo, digamos, emergencia o crisis también, crisis social, emergencia ambiental, emergencia sanitaria, etcétera. Así es que sin, digamos, más preámbulo, quisiera invitarlas, digamos, a discutir sobre estos temas y a apreciar también sus presentaciones. Como director de escuela, quisiera agradecer enormemente, digamos, la asistencia de nuestras egresadas. Para mí es un motivo de orgullo como director tenerlas en este panel de discusión. Eh, eh, es muy interesante, va a ser probablemente muy interesante escucharla y quiero agradecer también a Constanza, a Oscar por la iniciativa de integrar a nuestras egresadas a estos debates, digamos, que estamos teniendo y a estas discusiones y a estas conversaciones y a estas reflexiones que estamos teniendo en función, digamos, de lo que nuestras egresadas y nuestros egresados también están haciendo y cómo se están desenvolviendo, digamos, en la disciplina de la arquitectura. Bueno, para comenzar las presentaciones de nuestras tres invitadas, primero las voy a presentar. Marion Illanes, ella es arquitecta de nuestra casa de estudio, egresada el año 2010, máster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo por la Universidad de Barcelona y la Universidad degli Studi di Torino.
si no me corrige luego, el 2014, encargada del área de patrimonio de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la región metropolitana. Nuestra segunda invitada es Karina Tapia, también egresada de nuestra casa de estudio el año 2011, fundadora del estudio de arquitectura Scipion, una empresa dedicada a la reconstrucción patrimonial y a socializar políticas habitacionales a través de la postulación a subsidios del MIMBU y de MINCAF, y es cogestora del Museo de la Reconstrucción y Café Museo en Chanco, en la región del Maule. Y la tercera invitada es Carolina Guzmán, también egresada el año 2007. Ella tiene una maestría en conservación y restauración de bienes culturales e inmuebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, INAH, en México, el 2018, y es la encargada de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales de la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Así que también muy agradecida por haber aceptado esta invitación. Para todos los asistentes y las asistentes, les comento que cada una de nuestras invitadas va a hacer una exposición de 10 minutos, y como este es un ciclo de conversaciones, posteriormente vamos a abrir las preguntas, comentarios, opiniones acerca de lo que aparezca en esta jornada a todos los invitados. Para eso les voy a pedir, una vez terminadas las presentaciones o en el intertanto, levantar la mano a través de la opción de levantar la mano en Zoom, que es en la opción de participantes, para ir accionando los micrófonos una vez empecemos el conversatorio. Así que muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla para darle paso a Marion con su exposición. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Si quieres, amplías la presentación. Ya. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecerle a Constanza, a Óscar y a Rodrigo por la invitación, ya que es una buena iniciativa la que se están realizando en este ciclo de conversatorios. Hoy vamos a hablar sobre el patrimonio cultural desde nuestras miradas y el trabajo profesional que hemos realizado desde que hemos egresado de la Escuela de Arquitectura de la universidad. Me presento, como decía Constanza, soy Marión Illanes Alvarado, soy arquitecta de esta universidad, egresé el año 2010, soy diplomada en Gestión Cultural del Patrimonio de la Universidad Alberto Hurtado el año 2012, soy máster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo en la Universidad de Barcelona el año 2014, fui seminarista en conservación de vitrales en la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes con espacio transparente entre el año 2018 y 2019, y actualmente me encuentro cursando el Diplomado de Conservación y Manejo Integral de Objetos Patrimoniales en la Universidad Alberto Hurtado. Dentro de mi experiencia, para mí, el patrimonio se conforma de 3 hitos súper importantes. Una es la educación formal que he recibido durante estos años. La segunda es a través de especializaciones que he realizado, ya sea de manera formal o informal, y de las experiencias laborales y de viajes que he tenido a lo largo de este periodo. En conocer distintos lugares, en conocer distintas identidades locales, y creo que esta foto representa muy bien eso, que acá, por ejemplo, estamos en una festividad que es la espera de la Virgen del Carmen en el poblado de Belén, en el altiplano chileno, y se hace una previa que es una festividad con la hoja de coca. Para mí esto es súper importante porque finalmente el patrimonio cultural, que nosotros hablamos hoy en día, que ha ido cambiando este significado, porque antes era el patrimonio, lo monumental, ha ido cambiando lo que conocemos que es el patrimonio cultural, que abarca también a lo intangible. Y que para mí es una manifestación del pasado,
en nuestro presente cuyos procesos sociales son dinámicos. Estos van cambiando, son comunitarios y se van realizando con resignificaciones, que es muy importante dentro de lo que hacemos también en el día a día. Yo comencé en el patrimonio cuando me fui a trabajar con la Fundación Altiplano en el año 2010, un poco apostando a adquirir conocimiento, a adquirir experiencia laboral y que a futuro pudiera tener nuevas opciones como de trabajo. El año 2010 fue el terremoto en febrero y luego de eso se le dio mucho énfasis a la construcción en tierra. Y la construcción en tierra hasta ese minuto estaba un poco olvidada dentro del país. Y fui a aprender básicamente construcción en tierra y a la vida, por amor al patrimonio. Lo digo así porque en esa instancia a mí no me pagaban. A mí me daban comida y alojo y adquiría conocimiento. Esta fotografía es del equipo que participamos ya en la restauración final de la iglesia San Pedro en el poblado de Esquiña. Esta es una restauración de construcción patrimonial. Si ustedes pueden ver en la fotografía de arriba, está la baba de tuna, que se deja la tuna, la hoja de la tuna reposando en agua, para luego mezclarla con cal, y así poder pintar las caras exteriores de la iglesia para impermeabilizarla. Que finalmente lo que esto provoca es que el muro continúe respirando, pero se impermeabiliza por la cara exterior. Y en la foto del lado podemos ver nuestros materiales de trabajo cuando tejíamos toda la paja brava para cubrir la techumbre. Alambre y paja brava. Posterior a eso, continuamos este periodo de restauración de iglesias patrimoniales en la iglesia de la Virgen de la Candelaria, en el poblado de Belén. Esto a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, así que hubo un tiempo de aclimatización también, ya que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con ese ritmo a esa altura. También vuelvo a colocar la fotografía de todo el equipo que estábamos trabajando ahí, porque los arquitectos no somos nada sin los maestros, sin los conservadores, sin los restauradores, sin todo el resto de personas que trabajan junto a nosotros en la obra. Abajo también estábamos realizando los adobes, los cuales se ven un poco en la foto de arriba, que ya están secos, pero todo ese proceso fue un aprendizaje completo para mí. Y en la foto de la esquina superior izquierda también pueden ver cómo nosotros también tuvimos que hacer, como pedir permiso a la tierra para poder construir, que también tiene que ver con la identidad local. Nosotros no podíamos comenzar una obra sin pedirle permiso a la tierra, porque la tierra finalmente es la que provee. Posterior a esto, muchos años después de haber participado en un montón de proyectos también como en la índole patrimonial, llegué a la restauración del Palacio de la Alhambra. La restauración del Palacio de la Alhambra fue una escuela en el área de la conservación y de la restauración propiamente tal. Aquí trabajé con la oficina C-Project entre el año 2016 y 2017, en la restauración del Monumento Nacional, que fue declarado el edificio el 15 de junio del año 73. Es la actual sede de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, y quizás hace poco se enteraron que sufrió un robo por la poca seguridad que tiene el inmueble en este minuto, dado las condiciones que existen por la pandemia. Y se robaron 4 lámparas originales del edificio, 4 lámparas de fierro forjado, que son únicas. Entonces aquí además entramos en otro problema que tiene que ver con el tráfico ilícito de los bienes culturales al interior de los bienes, de los inmuebles patrimoniales. Puse esta imagen porque refleja aquí todo el proceso de restauración,
esta bodega, porque la bodega del palacio estaba pintada totalmente café, con una pintura café. Se empezaron a hacer estudios cromáticos, estratigrafías, y se llegaron a los colores originales, se comenzaron a decapar toda la primera capa de pintura, en este caso había una capa de pintura, hasta llegar a los colores que ustedes pueden ver en la imagen. En la pared del, no sé si se ve con el mouse, acá. En esta área del muro se perdió completamente la policromía. Así que toda esta área es una reintegración cromática basado en el diseño de este otro muro. Acá tenemos el zaguán. Nosotros restauramos en esta oportunidad solamente el primer volumen, ya que no habían más fondos para seguir restaurando el resto del edificio. Pero este es el zaguán. En el zaguán habían 7 capas de pintura, la última era una martelina blanca que era imposible de sacar. Estuvimos 5 meses decapando todo el zaguán, cielos y los 2 muros que lo componen. El avance semanal era esto en superficie, por conservador, que era un avance bastante rápido, por así decirlo, dentro de lo que se puede esperar. Pero como algunos podrán saber, y si no, ahora se van a enterar, que todos los colores más fríos siempre se pierden en el tiempo. Todos los colores como los azules, los grises más petróleos, todos esos colores se van perdiendo por temas climáticos, por humedades que existen en el ambiente. El zaguán es una condición como entre interior y exterior. Y acá en la imagen inferior de abajo pueden ver a una de las conservadoras cómo estaba realizando la reintegración cromática del diseño de todos la zona que está entre la zona superior de los decorados y el zócalo de piedra. Además de todas las limpiezas que necesitaban las piedras del zaguán, que había que sacar todas las sales. Para mí, en la restauración del Palacio de la Alhambra se compuso de 3 factores. Una, el trabajo multidisciplinario que tenía que existir con conservadores, restauradores, constructores, arquitectos, maestros, arqueólogos, porque además siempre en el centro de Santiago es zona sensible arqueológicamente, entonces siempre hay posibilidades de encontrar algo, y nosotros no, claramente encontramos. El equipo que podíamos formar con la gente que teníamos, que era básicamente áreas de restauración de puertas, yeserías, obras gruesas, terminaciones, restauraciones de molduras de yeso, todo lo que tenía que ver con el decapado de muros, después reintegración cromática para lograr las policromías existentes, y finalmente los sistemas constructivos que teníamos que conocer. El edificio básicamente en sus caras exteriores es de albañilería, pero todos sus muros interiores son quinchas y hay mucha yesería entre medio. Por todos los decorados árabes. No olvidemos que el Palacio de la Alhambra es una copia de la Alhambra de Granada en España. De hecho, el dueño original del edificio mandó al arquitecto a España a estudiar ese edificio y él volvió con maestros de España para reconstruirlo. Finalmente, actualmente me encuentro trabajando en la Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana, en la Ceremimop, donde me desarrollo como encargada de patrimonio de la Región Metropolitana. Para esto participo en todas las iniciativas de patrimonio de la región, las cuales son bastantes porque hay harto patrimonio concentrado a nivel regional. Soy inspector fiscal de consultorías de diseño y de ejecución de obras. Y además tratamos de gestionar iniciativas de restauraciones dentro de la región.
Actualmente nos encontramos desarrollando 3 consultorías que son bien importantes como a nivel local, que la primera es la restauración integral de la Basílica del Salvador en su etapa 1, que es la reparación estructural. Anteriormente hicimos una consolidación estructural instalando como una mesa sísmica que finalmente sostiene actualmente el edificio ante un temblor para que este no se venga abajo. La segunda es la restauración del templo votivo de Maipú, que ya estamos en la etapa final, como obteniendo los permisos necesarios para poder más adelante ejecutar obras. Y la última, que estamos como en mitad del proceso, es la restauración y museografía de Londres 38, que es la Casa de la Memoria. Que me detengo acá un poco porque todos los monumentos, generalmente que tenemos declarado en nuestra historia, se han declarado por valores arquitectónicos y constructivos. Pero en este caso se declaran por valores de memoria y valores históricos por los hechos que ocurrieron ahí en el año 73 y 74, en la dictadura, como centro de tortura. Y esto es súper importante porque aquí como que nosotros mismos nos ponemos a expandir el concepto de patrimonio cultural. La Carato me imagino que va a hablar más de los distintos valores, pero generalmente todos los edificios que se declaran monumento nacional en el país pasan por una serie de declaraciones de valores, que tiene que ver con el valor arquitectónico, valor constructivo, valor histórico, valor urbanístico, valor social, y en este caso fue el valor de la memoria, que es un paso gigante y que el Estado estaba bien al debe en estos casos. En mi caso, la pandemia sí afectó en algunos proyectos. Nosotros hacemos conservaciones anuales del Palacio de la Moneda, y este año no pudimos realizarlos por tema de pandemia. Se cancelaron todas las obras que teníamos para ejecutar este año, al igual que, como les comentaba también, con el Palacio de la Alhambra, o sea, que hayan sufrido robos porque hay muchos inmuebles que se encuentran abandonados, no es menor. Y en ese aspecto el Estado también está un poco al debe en esas situaciones. Por otro lado, como yo estoy en este minuto con varias consultorías, puedo seguir realizándolas a través de videoconferencias. Pero si no fuera así, tendría que visitar obras y las obras han estado con alto y bajo, dado que los maestros se contagian en obras, suben los números de contagiados. Hay todo un tema ahí que todavía no se logra solucionar, pero que va en camino para colocar nuevos procesos que todos tengan que resguardar a sus trabajadores finalmente. Y esa sería mi presentación. Acá dejo como los contactos. Si necesitan a alguien escribirme o necesitan más conocer o cualquier cosa, pueden hacerlo libremente. Gracias. Muchas gracias, Marlon, por tu presentación. Ahora vamos a dar paso a la presentación de Karina. Voy a solicitar a ella activar el audio y que pueda compartir pantalla. Bien. ¿Me ven? Sí, si puedes ampliar la imagen, mejor. Sí. Ahí. Ahí sí. Bueno, para empezar, antes de comenzar, quiero saludarlos a todos. Gracias por estar aquí hoy escuchando esta iniciativa de Constanza, de Óscar, de Rodrigo y de las chicas que hoy también nos acompañan. Y yo les voy a compartir mi experiencia en mi ciudad natal, que es Chanco, que el año 2010 sufrió muy fuerte por el terremoto, y
Y antes que todo, bueno, mi nombre es Karina Tapia, soy arquitecta egresada de la Universidad de Santiago, egresada del año 2011. Y bueno, el año 2000, como les comentaba, el año 2010 para el terremoto, Chanco, que está ubicado en el borde costero, es un pueblo colonial en el Océano Pacífico, en la región del Maule, que el año 2000 fue declarado zona típica, por varias características, principalmente, bueno, por sus tradiciones en la construcción en adobe, tradiciones culturales, celebración de fiestas populares, y esto hizo que un grupo de personas chanquinas, tanto como profesionales, apoyaran para que fuera declarado zona típica. Bueno, Chaco es un pueblo de ahora 7.000 habitantes que se desarrolla en un casco histórico con una trama urbana ortogonal, y en general en su casco histórico presentaba diversas viviendas de fachada continua de un solo nivel y algunas en específico con corredor. Bueno, el año 2010, para el 27 de febrero, yo aún era una estudiante universitaria, estaba en el último año, y ese febrero nos despertamos un día con Chanco así. La iglesia se había caído, personas habían muerto bajo sus casas de adobe, y en este plano que vemos por acá podemos observar que las casas que están en rojo, con achurado, son las viviendas que se demolieron. Casi el 80% del casco histórico de Chanco fue demolido. Sin embargo, el principal problema de las demoliciones de las viviendas de adobe no fueron por el movimiento sísmico, sino que fue por el desconocimiento de la tierra y el miedo colectivo del pueblo, que estábamos en medio de varias regiones afectadas por el terremoto, sin luz, sin agua. Como les comenté, había personas en Chanco que murieron bajo las tejas, bajo los muros, entonces eso provocó un impacto muy fuerte. Sin embargo, esta es una vista desde cómo quedaron algunas casas. Bueno, muchas de estas que yo les muestro aquí ya no existen. Esta también ya no existe. Llegaron unas personas en ese entonces que marcaron las casas diciendo no habitar, inhabitable, irrecuperable, y muchas de estas casas ya no existen, esta tampoco. Y bueno, había que hacer algo. Ya para el 2012, cuando ya egresé, ya estaba trabajando, me vine a trabajar a Chanco, existían diferentes subsidios para poder gestionar los dineros y poder reparar de alguna forma este casco histórico. Entonces existieron el Fondo Solidario Patrimonial, que con 640 UF podíamos resolver una vivienda nueva. O también el autoconstrucción asistida, acá patrimonial, que también era de 640 UF y podíamos reparar una vivienda de adobe. Entonces los resultados fueron algunos un poco catastróficos. Esta es una imagen de una casa después del terremoto, y esta es una imagen de cómo hicieron una reconstrucción un poco algo apresurada. Vemos que en la esquina el constructor y los arquitectos no resolvieron bien. Y por otro lado tenemos esta otra parte, que es una imagen de una casa que reparamos, una de las primeras casas donde empezamos como a indagar y a ver qué pasaba aquí. Para poder obtener estos subsidios había que hacer algún par de trámites, principalmente en el Consejo de Monumentos Nacionales. Habría que presentar planimetría de cómo era la vivienda anterior, cuáles eran las áreas de intervención de la reparación de la vivienda, memoria descriptiva de los proyectos. Y para el Servio había que presentar planos de estructura con revisor independiente. En ese entonces era un poco un problema porque no teníamos normativa. Había que hacer ahí una comparación con las normas de Perú. Bueno, ahí con el ingeniero tuvimos que ingeniarlas. Y bueno, los objetivos principales de la intervención eran asegurar la estabilidad estructural de las viviendas, otorgar habitabilidad a las viviendas y poner en valor la construcción original.
El primer acercamiento fue la Casa de los del Río. Esta era una vivienda que tenía este fondo solidario de 640 UF y con eso teníamos que aprovechar al máximo para poder reparar lo que más se pudiera. En esta imagen, no sé si ven claro abajo, es una imagen de la cuadra antes del terremoto, donde podemos ver diferentes tipologías de casas de fachadas continuas, también aquí un corredor, qué sé yo, y esta es una fachada post-terremoto, donde podemos visualizar que la Casa de los del Río es una de las únicas que va quedando dentro de esta cuadra. Y acá ya vemos cómo se demolieron algunas, incluso por ahí se ve la retro encargada de eso. Esta vivienda es una de las viviendas más antiguas del casco histórico. Tiene 1.770 metros cuadrados, tiene 3 patios interiores, y en la bodega, que es donde más sufrió daño, que es esta parte de acá, donde guardan las papas antiguamente. Es una vivienda, como les dije, muy antigua, que tenía muchos dormitorios. Los dormitorios se conectan entre ellos a través de un patio interior. Este es el patio interior. Acá hay otro patio interior. Estas son imágenes que fueron después del terremoto. La verdad es que esta casa se mantuvo bastante bien, ya que los propietarios generalmente le hicieron mantenciones y fueron conservándola. Parte de los elementos arquitectónicos que encontramos dentro de la vivienda, vimos diferentes daños provocados por el paso del tiempo. Esto fue el 2012, 2013, ya había pasado como 2 años, 3 años del terremoto, y con la techumbre con un nylon. Esto era muy típico entre el año 2010 y el año 2015 en Chanco. Eso provocó algunos problemas en los muros. También provocó problemas de humedad en los revoques, los cielos. También reparamos. Bueno, estas son imágenes del proceso constructivo. Pasamos toda la aprobación del Consejo Monumento y Serviu, que como por ser la primera fue todo un trámite, pero comenzamos a trabajar. En este caso el maestro nos conversó mucho del adobe. Recién esta fue, como les dije, un primer acercamiento. La verdad es que en la universidad en ese entonces era un poco desconocido, nunca tratado, entonces estas fueron un poco los primeros acercamientos con el barro, cómo resolver algunos problemas en la techumbre. Sacamos las tejas, se volvieron a montar, se arreglaron problemas de fisuras en las esquinas. También estucamos muros que no existían, que tenían el adobe a la vista. Más que todo, en este caso específico, el propietario tenía bien claro la película y yo aprendí mucho de él. En esta parte, con alzaprimas, montamos la estructura, sacamos los adobes, se volvió a reparar, se puso malla y luego el toque final y todo con madera, barro, y la verdad es que era wow, era impresionante en esos momentos. También se repararon puertas, elementos. El segundo caso que nos tocó fue la casa de Chechito, que es esta casa corredor que con el tiempo se fue subdividiendo y en total son 3 propietarios. Este primer caso es el caso de Chechito, quien después del terremoto también le marcaron su casa del no habitar. Él estuvo viviendo en una media agua en su patio durante varios años. Y bueno, llegamos a resolverle un problema con su subsidio. Lo principal era restaurar el techo para evitar futuras lluvias. También empezamos a ver algunos detalles en los pilares exteriores. Comenzamos a aprender de uniones en madera. Y acá hay un poco del proceso constructivo. Aquí está como estaba antes del terremoto. Cómo volvimos a hacer el cielo, instalación eléctrica, nuevos tabiques, nuevos cielos.
Y aquí comenzamos con nuestra primera clase de revoque de barro en esta vivienda. Esta ya fue un curso más formal que nos hizo Carmen de Reclaiming Heritage, que participaron en ese entonces el equipo de estudio de arquitectura Cipión. Ahí está Julio, Cochelo, el jefe de obra, Almendra, Saba. Esto fue el año 2014. Y luego, después de varias reparaciones de varias viviendas, pasamos por este proceso constructivo, de proyecto, de buscar fondos, de hacer planos, de aprobarlos en el Consejo Monumentos, de aprobarlos en Serviu, de ejecutarlos como constructora. Llegó el proyecto del Museo de la Reconstrucción, que es un proyecto que nació de la mano de Carmen Gómez, de Reclaiming Heritage, y Constructora Cipión, junto a la Municipalidad de Chanco. Firmamos un convenio de colaboración y propusimos un proyecto para rehabilitar una vivienda que se encontraba en la esquina de la plaza de Chanco. De la plaza. Fue una vivienda que por mucho tiempo quedó también con el nylon en el techo, esperando ser reparada. En realidad la gente pasaba por fuera, miraba esta fachada y decía que esta casa estaba muy peligrosa, que había que botarla, y bueno, hablamos con el propietario no tenía el dinero para poder reparar, es una tremenda casa de casi 600, 700 metros cuadrados, que quedó después del tiempo en estas condiciones. Así que propusimos hacer este proyecto buscando diferentes fondos, en el que vemos aquí la planta de arquitectura, donde tenemos nuestros muros de adobe. Los que están acá en rojo son los que ya estaban casi colapsando. Entonces separamos el proyecto en dos partes. Primero, esta parte que se trabajó con el subsidio ACA para poder rehabilitar la estructura, darle una consolidación estructural, y por otra parte, el propietario de la vivienda se dio en comodato a la municipalidad por 20 años para que nosotros lo pudiéramos postular a diferentes fondos de la cultura para la rehabilitación y reestructuración de esta vivienda. Partimos entonces con el proyecto, demoliendo lo que no pudimos mantener, reparando los techos, esta segunda otra parte, pelamos los muros, eliminamos los que ya no se podían mantener. Aquí ya estamos en una etapa del Fondo de la Cultura, de uno de los fondos que nos adjudicamos. Y luego ya avanzando con este atavique doble de quincha, que es una reinterpretación también de los oficios que hemos ido aprendiendo en estas reparaciones, en estas diferentes reparaciones de la vivienda. Y este es el estado actual del museo. Estamos ahora a la espera, o sea, estamos buscando más fondos de la cultura o de donde pueda ser para poder terminar ciertos lugares de interiores, puertas, pero ya llevamos bastante avanzado. Por otra parte, en el otro sector del ACA, para poder seguir buscando, poder reparar, seguir buscando fondos, propusimos al propietario hacer el proyecto del Café Museo. El Café Museo nació primero por una motivación. En Chanco antes existía un mural que se llamaba Cuando el Sol conoció el ocaso, el cual estaba fuera de la municipalidad de Chanco, que después del terremoto se cayó este muro y se perdió. Entonces, a través de un taller que hicimos junto colaboración con el Liceo Federico Albert de Chanco, junto a sus alumnos de la especialidad de turismo, hicimos una reinterpretación del mural, el cual en estos momentos es una parte muy importante dentro del café. También los visitantes lo valoran mucho porque entran a este lugar y dicen, oh sí, este es el mural de Chanco, el cual fue trabajado con arcillas locales, colores locales, y siempre con la iniciativa de poner en valor nuestras tradiciones, nuestras costumbres, poder levantar estos muros de adobe, repararlos. Sin duda es un trabajo
que se hace con la comunidad, ¿no? Ha sido un proceso bastante largo. Nos han apoyado muchas instituciones del museo, han salido muchas también iniciativas, talleres de reparación, de reconstrucción, de revoque grueso, revoque fino, elaboración de maquetas, visitas guiadas. O sea, a través de este proyecto del museo, donde nosotros propusimos poner en valor las viviendas de adobe, en realidad fue un tremendo aporte al patrimonio chanco, y en realidad ha sido 10 años de lucha y de búsqueda de fondos y de autogestión para poder mostrar no solo a la comunidad de Chanco, sino que a muchos pueblos de adobe, que no pierdan el amor por sus viviendas o sus sistemas constructivos. Algo que sucedió en ese momento en Chanco después del terremoto fue que botamos muchas casas de adobe y construimos ahora nuevas viviendas que en realidad no cumplen mucho con la satisfacción que a lo mejor las viviendas de adobe en algún momento nos dieron. Entonces yo creo que poner en valor nuestras tradiciones, nuestras costumbres, hace que para el futuro no cometamos los mismos errores. Así que esa es mi exposición, espero que les haya gustado. Si quieren encontrar más de todos estos proyectos, pueden seguirme en redes sociales, en Instagram, Karina Tapia Arquitecta, en Facebook también, Karina Tapia Arquitecta, y bueno, cualquier duda podemos seguir conversando. Muchas gracias, Karina, por tu presentación. Te voy a pedir que dejes de compartir pantalla para dar paso a la presentación de Carolina Guzmán. Hola, hola, ¿se escucha ahora sí? Ahora sí. Y se escucha. ¿Qué tal? Ya, perfecto. Disculpen que no tomaba el audio. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar compartiendo nuestras experiencias acá en la escuela, en este ciclo de egresados USACH. Muchas gracias, Rodrigo, Connie y Oscar, por esta oportunidad. Bueno, el encargo fue compartir justamente las experiencias laborales, y mi presentación va a ser llevarlos a recorrer junto a mí estos años de trabajo y cómo he ido construyendo esta mirada hacia el patrimonio cultural a través de las experiencias. En primer lugar, en el año 2008, me faltó presentarme, mi nombre es Carolina Guzmán, egresé el año 2007 de la escuela. El año 2008 me fui a trabajar a San Pedro de Atacama, al igual que Marion, comencé ad honorem, trabajando en la organización Patrimonio Vivo. Era una organización comunitaria funcional, sin fines de lucro, que tenía por objetivo salvaguardar el patrimonio cultural y sobre todo trabajar en función de las técnicas locales constructivas, la tierra cruda, compartir con la comunidad conocimientos locales. Entonces estuvimos trabajando fuertemente con la comunidad de San Pedro de Atacama con distintas iniciativas. Generamos este encuentro tierra, donde estuvimos compartiendo el hacer y el quehacer en conjunto, conocer las características del adobe, armar los adobes en conjunto, terminamos construyendo un hornito de barro, generamos muchos talleres con los niños también. La idea que teníamos en esta organización, que estaba liderada por la Cuca Magdalena Gutiérrez, que nos dejó el año pasado, una gran maestra conocedora de esto, es que teníamos por fin, aparte de compartir, ¿sí? Era relevar estos conocimientos ancestrales que resguardaba el mismo territorio. Entonces, uno de los primeros aprendizajes de este primer comienzo laboral tuvo que ver con los conocimientos locales, justamente. El conocer los materiales y las técnicas constructivas tradicionales
entender que la elección de ellos no es antojadizo, las comunidades han sabido, ¿cierto? Las personas han sabido habitar sus contextos, sus medios en función de lo que tenemos a la mano, y lo que tenemos a la mano son los materiales propios de la zona, en este caso el adobe, la tierra cruda, las piedras, la paja brava, eran materiales que estaban a disposición y que han sido utilizados durante siglos. Entonces, una de las primeras cosas que empiezan a forjar esta mirada es el saber hacer. Fueron años muy bonitos de mucho trabajo comunitario, y luego de eso tengo una segunda experiencia que es donde ya pude aplicar estos conocimientos. Fui coejecutora de diseño y jefe de obra de este hotel llamado Poblado Quimal, también en San Pedro de Atacama, donde pudimos utilizar justamente las técnicas ancestrales constructivas, en este caso adobe y paja brava. Uno de los segundos aprendizajes de esta nueva experiencia fue la mano de obra local. Para mí fueron los grandes maestros, ya lo dijeron mis colegas que presentaron recién, ¿cierto? Y que hay un aprendizaje que se viene, que sin los maestros no somos nada. En este caso hay que relevar, ¿cierto?, los oficios tradicionales. Esta experiencia constructiva a mí me permitió justamente absorber ese conocimiento, ser respetuosa con ese quehacer y poner en valor justamente el oficio de construir en tierra cruda o construir con técnicas constructivas tradicionales. Luego, en el año 2009, tengo la valiosa oportunidad de ingresar al Consejo de Monumentos Nacionales en San Pedro de Atacama, y fui parte de la unidad técnica Capacñán, que teníamos por trabajo elaborar el expediente de postulación como sitio de patrimonio mundial ante la UNESCO. Fueron largos años de mucho trabajo. Para los que no lo conocen, el Capacñán es el sistema vial andino, también conocido como el Camino del Inca. Aquí pueden ver algunas imágenes de este hermoso camino, este hermoso bien cultural que se encuentra distribuido desde Colombia hasta Chile, la zona del Maule aproximadamente. Son más de 33 kilómetros de sitios y caminos arqueológicos que van cruzando diferentes latitudes y pisos altitudinales, y van cruzando poblados, comunidades, y hay un componente importante arqueológico, por cierto, pero que está atravesando paisajes culturales, se va consolidando ciertos modos de vida, y este es un sistema vial andino porque no solo responde a lo que el Inca hizo, sino que más bien es un sistema que se hizo durante muchos años previamente al Inca. El Inca lo consolida, pero sí es importante llamarlo sistema vial porque es un acervo cultural que se ha desarrollado durante muchas generaciones. Hoy día es un bien principalmente arqueológico, pero es multicomponente. En el proceso para trabajar este expediente a mí me tocó desde la parte técnica, arquitectónica, revisar mucha planimetría, levantamientos topográficos, pero también tuve la oportunidad de participar mucho en las reuniones de vinculación con la comunidad, y una de las cosas que saco a relucir en este proceso tiene que ver con lo que los colegas también mencionaban, que tenía que ver con la multidisciplina. Este es un bien cultural multifactorial, de gran envergadura, de una escala territorial, que solicita que diferentes miradas, diferentes especializaciones, diferentes técnicas estén observándolo, porque es multicomponente. Entonces, uno de los aprendizajes que me dejó estos 4 años donde estuve trabajando en la unidad del Capacñán dentro del Consejo, fue entender que este bien cultural estaba atravesado por un territorio determinado, o muchos territorios, por lo tanto había un componente medioambiental territorial fuerte, componentes arqueológicos, arquitectónicos en su constructibilidad, el componente comunitario, el componente técnico incluso de la técnica de su manufactura, etc. Uno de los aprendizajes fuertes también fue el trabajo con los pueblos originarios, entender estas cosmovisiones que hay detrás de este bien cultural, como el Sumak Camaña, el buen vivir, o el Sumak Kansai, ¿no es cierto? Es una forma de saber hacer, pero saber estar en esta tierra
aprendí valores como la reciprocidad, la dualidad, la complementariedad, que hasta el día de hoy los pueblos originarios de todo Chile lo tienen, en particular acá los andinos, que es por donde pasa este bien cultural. Participación comunitaria transversal era fundamental para el trabajo que se desarrolló, y importante porque Rodrigo mencionaba, ¿cierto?, esta mirada de cómo se ha ido ampliando. Este bien cultural traspasa las fronteras de ciertas zonas que hoy día nosotros resguarda, por ejemplo, nuestra normativa, sino que es una categoría como itinerario cultural. Esto quiere decir que es una mega categoría que es incluso más grande que un paisaje cultural, puede absorber dentro de ella paisajes culturales, ya que atraviesa muchos kilómetros. Entonces, interesante también entender no solo lo multicomponente, sino que una escala mucho más grande, amplia, que solicita estar trabajando constantemente desde distintas disciplinas. Yo me quedo con justamente esto último, la multidisciplina fue uno de los grandes aprendizajes que saqué de este periodo, y que me lo llevé, por cierto, a futuro. He sido bien gitana en mi quehacer, en el trabajo. Luego del Capacñán entendí que me faltaban algunas herramientas más técnicas asociadas sobre todo al ámbito de la conservación y la restauración. Es por eso que me especializo en México. Y al retorno a Chile, por ahí por el año 2016, entró a trabajar al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, al Departamento de Patrimonio Cultural, específicamente en la unidad de territorio. Ya venía con el acervo, ¿no es cierto?, de haber trabajado en este hermoso proyecto que era el Capacñán, y me vino muy bien entrar a esta área de trabajo, ya que desde los años anteriores, a propósito del Capacñán, me interesó mucho justamente esta escala tan amplia, que es la territorial. ¿Qué me permitió trabajar o aprender en el proceso que estuve con este equipo de la unidad de territorio? Bueno, nuevamente la multidisciplina, acá hay sobre todo geógrafos detrás de este ejercicio, hay arquitectos, hay sociólogos. Trabajamos para este departamento para empezar justamente a ordenar la información que tenía en ese entonces el Departamento Cultural. El Consejo de la Cultura tenía direcciones regionales en todas las regiones. Era importante empezar a consolidar en los que se llaman los SIG, los sistemas de información georreferenciada, todo lo que se estaba ejecutando a nivel país en función de dos programas sociales con los cuales trabajaba ese departamento, ya no existe, por la modificación de la ley y la implementación del ministerio. Pues bien, generar cartografía, que es lo que ustedes ven en pantalla, solicita detrás mucho trabajo de orden, generar bases de datos, empezar a recopilar y ordenar la información para ponerla a disposición del quehacer técnico y ojalá también de la ciudadanía. Ser más, democratizar el conocimiento es una de las cosas que busca también este tipo de trabajos. Ordenar para poder planificar de mejor manera. En gestión pública es muy importante saber qué es lo que se está ejecutando, con qué presupuesto, para poder saber dónde tienen que reforzarse ciertas áreas. Fueron 2 años muy bonitos, con un trabajo muy interesante, mucho aprendizaje. Y yo me quedo nuevamente con la escala territorial, el manejo de la información, la importancia, en la medida que uno adquiere el conocimiento, lo ordena y lo pone a disposición, también puede, por cierto, hacer una mejor gestión. La georreferenciación es fundamental porque ayuda a posicionar información en ciertos lugares, ¿no es cierto?, espaciales en el territorio, saber dónde estamos operando, qué es lo que se está trabajando. Eso, como bien decía, permite hacer un mejor análisis y, por cierto, planificar de mejor manera los recursos públicos, que siempre para el ámbito patrimonial son pocos. Entonces, uno de los conceptos con los cuales yo me quedo de este periodo es la interoperatividad. Esto quiere decir que en la medida que la información asociada al patrimonio se consolida en una gran base de datos, que empieza a conversar con otras bases de datos, con otras instituciones como el MOP, como el Servio, con bienes nacionales, con AF, medio ambiente, etcétera,
empezamos a entender los distintos conceptos, los distintos factores, conceptos que están influyendo en determinados bienes culturales. Entonces, es importante abrir la perspectiva de trabajo, la interoperatividad hoy día es muy importante. Si tienen tiempo, recomiendo revisar la página del ID Patrimonio que el Ministerio de las Culturas sacó hace poquito. Por lo tanto, ahí van a ver algunos grandes avances que hay a propósito de la nueva institucionalidad que comenzó el año 2018 con la creación del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. Es una buena noticia, se está avanzando hacia democratizar la información. Pues bien, el año 2018, yo por razones personales solicito irme a trabajar a la región. En ese entonces era el Departamento de Patrimonio Cultural, pero coincidió con la implementación del Ministerio de las Culturas, por lo tanto el departamento en el cual yo participaba cambió de nombre y más bien focalizó su actuar en el conocido PCI, el Patrimonio Cultural Inmaterial. Me resultó el cambio, por lo tanto llegué como encargada de Patrimonio Cultural Inmaterial a la región de O'Higgins el año 2018, hace poquito, y hoy día ese departamento o área se llama Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial del reciente creado, pero en realidad es creado por nombre, porque en realidad lo que es la herencia de lo que era la DIVAM, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. En estos 2 años aproximadamente que estuve trabajando en la región, hubo un trabajo muy fuerte con las comunidades, por ejemplo, de cantores, alopoetas, las trenzadoras de paja de trigo ligún, los salineros, que ostentan el oficio de la elaboración de la sal de mar, los conductores de ruedas del Armagüe, etc. Importante acá entender que la participación por parte de las comunidades cuando uno está trabajando este tipo de patrimonio inmaterial que tiene que tener y solicita un enfoque distinto a los bienes materiales, digamos, tiene que ver con la vincularidad en la toma de decisiones. Y en ese sentido es muy importante que la participación no sea una mera información, que nos vengamos como instituciones a decir lo que se debe hacer o a proponer proyectos, más bien la lógica que tiene esta subdirección es justamente absorber una necesidad de la comunidad y empezar a trabajar sobre los múltiples factores que lo afectan. Dentro de las experiencias y aprendizajes de este periodo, como ya bien lo decía, es importantísimo que la participación sea transversal, desde el día cero, que se empieza a trabajar una determinada acción, proyecto, en este caso se trabajan los planes de salvaguardia. Una de las cosas que me llevo, o más bien refuerzo, tiene que ver con justamente los saberes, los oficios y las tradiciones. La transmisión, también lo comentaban recién, estos aprendizajes que se van transmitiendo de generación en generación, solicitan justamente que nosotros revisemos la importancia de ese legado en el tiempo. Y en esa importancia es donde cabe la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que es, en definitiva, es una bolsa de acciones que uno debiese empezar a generar en función de las problemáticas. Traigo a colación, por ejemplo, el oficio salinero. Una de las cosas que pudimos revisar en el trabajo junto con el equipo es que este tipo de oficio está inmerso en un sistema de conflictos, por así decirlo. Tenemos algunos conflictos medioambientales, por ejemplo, el cambio climático ha afectado este oficio. Hoy día hay lluvias en tiempos en donde no las había antes, por ejemplo, enero y febrero, eso es una lluvia fatal porque la cosecha de la sal se pierde. Hay problemas de regulación a propósito de los instrumentos territoriales, ¿no es cierto? Los planes reguladores, cuando no existen en determinadas zonas el crecimiento de los emplazamientos, empieza a generar problemáticas que no se han visualizado, como descargas domiciliarias cerca de la laguna, y eso finalmente afecta las aguas con las cuales se hace esta sal. Hay problemas laborales profundos, se trabaja bajo un sistema antiguo de mediería, hay
un problema muy complejo que tiene que ver con la transmisión del oficio. Hoy día en Chile la mayoría de los oficios tradicionales se han ido perdiendo porque las nuevas generaciones han visto que no se trabaja mucho para lo poco que se gana, lo complejo que es vivir en la ruralidad, y por distintas razones las generaciones han perdido el incentivo de seguir el conocimiento de sus padres y sus abuelos. Ahí hay un fuerte trabajo que hacer en cuanto a la formación, en cuanto a mejorar la calidad de vida de los cultores que trabajan en este tipo de oficios. Entonces, si se fijan, tenemos que mencionar de la salud. Al no existir contratos laborales, por ejemplo, los cultores que trabajan la sal, si se accidentan en faena, no tienen provisión, no tienen seguro laboral, justamente es un trabajo fuerte, es manual. En definitiva, les traigo a colación este oficio porque vamos viendo que el nivel de complejidades que hay sobre esta tradición es tal que lo que necesita, y una de las cosas que yo he ido aprendiendo también en este pasar, tiene que ver con la intersectorialidad. Nosotros en las instituciones, en los servicios públicos, no podemos encasillarnos en la estructura de lo que nos toca por hacer. Nosotros estamos obligados a trabajar con nuestros pares, con otros sectores, con otras instituciones, para dar respuesta, o al menos para trabajar en la salvaguardia de este tipo de patrimonio de manera integral. Porque uno debe comprender justamente que los conflictos que hay sobre este tipo de patrimonio son multisistémicos. Entonces, la intersectorialidad es otro de los conceptos fuertes que yo creo que se debe tener presente al momento de abordar el patrimonio cultural en un amplio sentido. Pues bien, el año pasado, el 1 de octubre, tuve la suerte también de adjudicarme un concurso público. Soy, a partir del 1 de octubre, la encargada de la Oficina Técnica Regional de Monumentos Nacionales en la región de O'Higgins, y como bien todos saben, pasaron 18 días y Chile despertó, comenzó el estallido social. Como bien lo mencionaban las colegas, el Consejo de Monumentos Nacionales tiene el deber de revisar todas las intervenciones que se hacen sobre los monumentos, para poder aprobar todas las intervenciones dentro de otras funciones también que competen a esta institución. Me toca, junto con el equipo, generar rápidamente, y esto ocurrió con todas las oficinas técnicas regionales, realizar el catastro de afectación a propósito del estallido social, y justamente como lo mencionaba Rodrigo al inicio, vimos, ¿no es cierto?, cómo innumerables monumentos públicos de todo el país se vieron afectados. Nosotros, como entidad técnica, tenemos el deber de hacer el catastro, revisar estas afectaciones, porque por cierto va a haber un periodo cierto de recuperación. Pero yo lo traigo a colación a propósito de los aprendizajes, porque aquí sí también las colegas lo mencionaban, que tiene que ver con la valoración. El patrimonio justamente está atravesado por los valores que una comunidad, que la sociedad le da a sus bienes culturales. En este caso, yo creo que los servidores públicos, los que estamos mirando esto, que tenemos que trabajar con estos patrimonios, y en este caso a mí ahora me toca trabajar justamente con los monumentos públicos, es escuchar, entender, tratar de reflexionar acerca de lo que está pasando, porque aquí lo que está ocurriendo es que se ponen sobre las mesas ciertas consultas que uno se tiene que hacer y que se ha hecho a lo largo de la carrera cuando uno trabaja en patrimonio, y tiene que ver con qué es lo que se está protegiendo. ¿Para qué estamos protegiendo? Estamos protegiendo. ¿Y para quiénes? ¿A quiénes da sentido este tipo de bienes culturales? ¿A quiénes da sentido el patrimonio? Yo no pretendo responder estas preguntas hoy día, pero sí es importante que nosotros no cerremos la puerta justamente a lo que está pasando, porque así como bien se dice, el patrimonio es dinámico, la cultura es dinámica, nosotros tenemos que
abrir el espectro de actuación y poner más oreja también a lo que está solicitando la sociedad, es revisar realmente dónde están los focos de la significancia cultural que es tan importante para empezar, o más que para empezar, para trabajar el patrimonio. Entonces, una de las reflexiones que me deja este nuevo proceso tiene que ver con eso. Nosotros tenemos que aprender a escuchar porque hay algo que se quiere decir, se está manifestando con mucha potencia. Pues bien, ya para ir terminando, contexto de pandemia, ha sido bastante complejo para todas las instituciones públicas trabajar en este escenario complejo, muy duro. Sabemos que mucha gente está perdiendo a sus familiares, es muy difícil tratar de llevar el buen quehacer en estos momentos. Y dentro de todo lo que nosotros nos toca, hemos tratado también de aprovechar justamente estas herramientas digitales. Hoy día la institucionalidad también ha tenido que rápidamente sobre la marcha ponerse en esta nueva postura, digamos, de poder responder de manera eficiente a las demandas, no